Expectativas 2025. Feliz año a todos nuestros oyentes. En nuestro primer episodio del Café de Hoy en 2025 comenzamos una serie de 4 entregas acerca de las expectativas para este año. Hoy lo que se espera que será noticia en materia política y judicial. Un año que tendrá una alta carga preelectoral, pero también clave para el futuro de los proyectos sociales del gobierno Petro que irán a contrarreloj. Hablaremos hoy también de cómo entran a esa contienda política tanto el pacto histórico como la oposición, qué esperar de las tensiones en el Congreso. Además, lo que tendrán que manejar las altas cortes. La investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral tendrá gran protagonismo, pero no menos que el que se lleva contra el expresidente Álvaro Uribe, y atrás no se quedará tampoco la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y la agenda es más extensa: paz total, diplomacia internacional y mucho más. Es jueves 2 de enero de 2025. Este será nuestro segundo año con este podcast, siempre con ustedes. Mi nombre es Carlos Solano. El tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Advertimos que este episodio va a ser extenso, porque vamos a tener muchos temas en el área judicial y en el área política. Para lo judicial hemos invitado a la editora de la sección Justicia del Tiempo, Ana Cuesta, quien nos va a hacer un pasón muy rápido sobre toda la agenda que gira en temas como grandes casos, lo que ocurrirá con las altas cortes, qué esperar de conflicto armado y procesos de paz o paz total, entre muchos otros temas. Bienvenida, Ana. Hola Carlos, un cordial saludo y feliz año. Para este 2025 se espera que el caso de corrupción de la UNGRD tenga otro capítulo, esta vez con los funcionarios del gobierno que han sido mencionados en las acusaciones y en las diligencias de la Fiscalía, pero que actualmente no tienen una investigación formal. Ellos son Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, César Manríquez Suacha, exdirector de Función Pública, y Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda. Todos ellos aparecen mencionados en la acusación matriz contra Olmedo López y Sneider Pinilla. Y recuerda pues que este año terminó en la cárcel Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las regiones. También en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema se deberá definir si se acusa y llama a juicio eventualmente al expresidente del Senado Iván Name, al expresidente de la Cámara Andrés Calle y a los congresistas que hicieron parte de la Comisión de Crédito Público, que son Guadid Mansur, Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Karen Manrique, así como al excongresista Juan Diego Muñoz. También iniciará el juicio en contra del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno, la actuación penal y fraude procesal, en este conocido caso que lo enfrenta con el senador Iván Cepeda y en el que fue acusado por la Fiscalía por haber tratado de torcer testimonios de paramilitares en las cárceles del país en 2018. Este juicio iniciará el 23 de enero y pues recordemos que la Fiscalía en tiempos de Francisco Barbosa pidió la preclusión de este caso a favor de Álvaro Uribe, pero pues cuando llegó la fiscal Luz Adriana Camargo, el caso cambió de rumbo. También continuará el proceso de Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, pues este caso tuvo como 8 aplazamientos, también tuvo cambio de abogados. En enero de este año continuarán las audiencias preparatorias del juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Fiscalía acusa a Nicolás Petro de supuestamente haberse quedado con 1.053 millones de pesos de recursos que debían entrar supuestamente a la campaña de su padre y pues que él supuestamente se quedó con estos recursos y no tendría cómo justificar esto en su patrimonio. Bueno, en materia de la Corte Constitucional también viene una renovación para la Corte. Cambiarán 4 de sus magistrados, sale su presidente actual José Fernando Reyes en el mes de septiembre, sale la magistrada Diana Fajardo en junio, Cristina Pardo en mayo y en febrero también sale Antonio José Lizarazo, que ya tiene un reemplazo con el abogado Miguel Polo Rosero. Por los lados de la Corte, también la Corte deberá definir las demandas contra la reforma pensional, que recordemos que el nuevo sistema pensional entra en vigencia el 1 de julio del próximo año, de 2025, pero pues estas demandas deben, digamos, fallarse antes de la entrada en vigencia del sistema. La más avanzada está en el despacho del magistrado Jorge Ibáñez, que asumirá la presidencia de la Corte.
También en el Consejo de Estado se deben definir las demandas contra las intervenciones ordenadas por la Superintendencia de Salud contra varias EPS como Sanitas y también sobre un decreto que destinó el 5% de la unidad de pago por capitación UPC, un decreto que expidió el gobierno nacional. Por los lados de la JEP también se espera que vengan las primeras sanciones que pueden estar relacionadas con una de las 4 resoluciones de conclusiones que ha dictado la JEP. Puede ser la del caso de los 22.000 secuestros contra el último secretariado de la FARC o las relacionadas con falsos positivos en la costa Caribe, en Daviva, Antioquia o en norte de Santander. Bueno, Justicia y Paz, este sistema que se creó hace 20 años para la desmovilización y el juzgamiento de los paramilitares también cumple 20 años. Tendrá un balance, cumple 2 décadas y es el antecedente más próximo de la JEP. Asimismo, también cumple 20 años en 2025 el sistema penal acusatorio, la implementación del sistema penal acusatorio, que pues recordemos que se están impulsando una reforma a la justicia, una reforma que está impulsando la Corte Suprema, la Fiscal General y la Ministra de Justicia para incentivar la justicia premial y volver al origen del sistema penal acusatorio. También en la Procuraduría se estrenará Gregorio El Hach Pacheco como Procurador General. Será el 15 de enero que asumirá Gregorio El Hach reemplazando a Margarita Cabello. Hay 8 demandas que piden anular su elección. Entonces el Consejo de Estado también deberá pronunciarse de fondo sobre las demandas que piden tumbar la elección de Gregorio El Hach. Y por los lados del orden público, en 2025 se espera que el gobierno renueve la flota de aviones de combate CAFIR, que ya cumplieron 50 años en servicio. Esta cifra de la negociación se mantiene en reserva, pero se sabe que hay 4 firmas opcionadas, una de Estados Unidos, una francesa, una sueca y un consorcio europeo. Entonces, pues esos son los pronósticos de orden público y de justicia para 2025. También ya en casos mediáticos y de influencers, se espera que la Corte Suprema defina si se ratifica la condena contra EPA Colombia y también que se pronuncien sobre el caso Colmenares, sobre una demanda que pesa contra Laura Moreno. Casi que todo termina girando en torno a un año 2025 que promete ser sobre todo muy electoral. Yo le quiero preguntar a Mateo García, su editor de Política del Tiempo, si vamos a sobrevivir a la polarización política y a partir de ahí empezaremos a hablar de todo lo que nos espera políticamente en el 2025. Mateo, ¿sobreviviremos a esa polarización? Carlos, un saludo para usted y para todos los que nos acompañan en esta nueva entrega del café de hoy. Y bueno, yo creo que sí, ya hemos sobrevivido a unas peores y más intensas digamos que jornadas y meses y semanas de polarización, pero lo que sí está previsto es que la polarización de este año va a crecer, va a estar mucho más intensa, porque la campaña está, ya la elección está a la vuelta de la esquina y todo el mundo va a estar en modo campaña, y usted sabe que ya en campaña se dejan a un lado los argumentos que no se vieron mucho el año anterior, pero ya definitivamente con la campaña encima, ya con la campaña viviéndola como tal, aunque es anticipada, sí, la polarización va a estar mucho más fuerte y la polémica no va a faltar este año. Mateo, tal vez el tema más grueso, bueno, es que hay muchos, pero uno de los más gruesos definitivamente viene siendo la investigación en el Consejo Nacional Electoral contra el entonces candidato Gustavo Petro, pero pues que toca a la puerta del presidente Gustavo Petro, y él, tanto como sus seguidores, han declarado que esto es una persecución política. Si bien ya, por ejemplo, el magistrado César Lorduy ya no está en el panorama, de todos modos sí sigue siendo uno de los grandes caballos de batalla para este 2025, ¿no? Bueno, todo y digamos todos los temas que vamos a tratar de aquí en adelante en este episodio y lo que se va a vivir este año, todo va a estar enmarcado por la campaña electoral. En el 2024 comenzamos a sentirla, pero ya en el 2025 va a ser más intensa. Va a haber nuevos ministros y unos ministros que estaban en el gabinete ya van a ser actores y van a estar en la campaña, ya no van a tener sus funcionarios de sus responsabilidades de funcionarios públicos, pero
pero claramente ese va a ser un escenario y es en medio de la campaña, de la precampaña, porque todavía no se abre oficialmente el calendario electoral, pero ya podemos hablar de campaña. En medio de la campaña va a avanzar la investigación contra el presidente Gustavo Petro por presunta violación de los topes en la contienda del 2022. Se espera que en los primeros meses de este 2025 se llegue a una conclusión. Si el Consejo Nacional Electoral decide que hay suficientes argumentos para que la investigación continúe en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Recordemos que el Congreso de la República es el juez natural de los presidentes, o si el Consejo Nacional Electoral decide que pues, definitivamente, si bien ya haciendo la investigación formal no hay suficientes argumentos, archiva esta investigación por presunta violación de los topes, pero todo va a estar enmarcado entonces en el supuesto golpe parlamentario o golpe de las corbatas del que viene hablando el presidente Gustavo Petro. Cada movimiento que haga el Consejo Nacional Electoral, él lo va a enmarcar en el supuesto golpe contra su proyecto político, y eso definitivamente ha sido muy, muy polarizante, aunque incluso la Corte IDH, donde el presidente fue después del inicio de la investigación del Consejo Nacional Electoral, dijo que no, que ahí no veía ninguna violación del fuero. La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado coinciden en que el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de investigar al presidente Gustavo Petro en su condición de candidato, pero que si ve alguna irregularidad o si decide continuar con la investigación, hará al Congreso de la República. Pero en resumen, todo movimiento del Consejo Nacional Electoral, si es que no fallan a favor del presidente Gustavo Petro, va a ser calificado como un golpe de Estado, como un golpe blando, como un golpe de corbatas, aunque realmente ellos están actuando en derecho y según la Constitución y según también algunos fallos del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte IDH, que varias veces le ha dado la razón al presidente Gustavo Petro, pero esta vez no se la dio. De acuerdo, Mateo. También ha sido, o será este 2025, el cierre para un montón de proyectos que el gobierno se ha planteado. Y en estos días le decía al presidente internamente a su equipo, le decía, bueno, internamente lo hizo público obviamente, pero el mensaje va internamente. Decía, este ya no es un año de promesas, es un año de resultados y de mostrar lo que tenemos. Y las reformas vienen siendo como el gran resumen de toda esa maquinaria, en el sentido de toda esa máquina que se está moviendo para sacar adelante los proyectos sociales del presidente. Pero no más para hacer un balance, una reforma laboral que está en tercer debate, la de salud está en segundo debate en el Congreso, la ley de jurisdicción agraria pendiente en debate en plenaria, reforma de justicia también pendiente, transfugismos también pendiente, y a la vez estamos pendientes de si constitucionalmente la pensional va a seguir su curso. Es decir, es como todos los proyectos de reforma pareciera que tuvieran en el 2025 su momento de brillar. Más que su momento de brillar, yo creería que es un momento definitivo. El primer semestre del 2025 nos va a marcar si definitivamente se aprueban las reformas sociales del presidente Gustavo Petro o no. Es muy difícil, el gobierno sufrió varias derrotas en los últimos días de antes del receso legislativo en diciembre. Sufrió varias derrotas, se dio la reforma política, ni hablar de la derrota de la reforma tributaria, en Cámara, incluso donde el presidente ha reinado en estos 2 años, le dijeron que no a esa reforma tributaria. Entonces se inicia en 2025 y cuando se reinicia la legislatura no está claro el panorama, de lo que vaya a suceder, porque históricamente el tercer año de legislatura está enfocado en los proyectos de los congresistas. Primer año y segundo año es para que el gobierno saque adelante su agenda con la cual fue elegido. Tercer año es para los congresistas, para que ellos saquen adelante sus proyectos, para que en el cuarto año de legislatura ellos puedan ir a sus regiones a mostrar lo que sacaron adelante, porque ya el cuarto año de legislatura todo el mundo está pensando en campaña. Entonces tiene el presidente Gustavo Petro febrero, marzo, abril, mayo y junio para sacar adelante su agenda, pero son muchos proyectos. No le van a pasar todos,
transfugismo la tiene muy difícil en Senado y ya tiene que tener, como es una reforma constitucional en su segunda vuelta, debe tener unas mayorías absolutas y es muy difícil que en Senado se logre, que por lo menos que en la plenaria del Senado e incluso en la comisión primera se logren unas mayorías de ese tipo. Reforma a la justicia tiene buen ambiente, se llegó a un buen acuerdo y la reforma a la justicia tiene una particularidad y es que no es un proyecto de gobierno, es un proyecto que se está sacando adelante, que se construyó con la Fiscalía y con la Corte Suprema de Justicia y la figura del presidente de la Corte Suprema de Justicia les da mucha tranquilidad a los congresistas, entonces por eso están apoyando esa iniciativa, no en vano el ponente que es un opositor, el ponente en Senado fue un opositor, Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical, entonces esa puede pasar. Jurisdicción agraria también los tiene tranquilos un poco a la oposición, porque se limpiaron, por así decirlo, o se despejaron las dudas sobre la supuesta expropiación express que se abría, a la que se estaba abriendo la puerta en ciertos artículos. Reforma laboral, eso va a ser una lotería, habrá que ver en la Comisión Séptima. Hay quienes dicen que sí tienen los votos, quienes dicen que no. El ministro Cristo se ha estado moviendo desde que estaban en segundo debate en la Cámara de Representantes. Cristo ya estaba pensando en el debate de la Comisión Séptima y hay dos fichas claves, Berenice Bedoya y Ana Paola Gubelo. Ellas son las que van a decidir si la reforma laboral pasa o no. Y a eso se suma entonces la reforma de la salud. Todos los expertos y todas las apuestas están a que la reforma de la salud nuevamente se va a hundir. Habrá que ver si se cumplen esas predicciones, pero aquí ya nos vamos a enfrentar con una dificultad y es que reforma laboral y reforma de la salud deben pasar por la Comisión Séptima del Senado. Seguramente en febrero, cuando se reinicie la legislatura, en un par de semanas van a evacuar la reforma de la salud en la Cámara, que quedó pendiente en su segundo debate, pero va a llegar un momento en que se va a cruzar un poco, va a estar muy al límite con la reforma laboral en la Comisión Séptima y no es habitual que una comisión saque adelante dos proyectos así. Entonces, tal vez incluso pueda que el gobierno tenga que sacrificar alguna de las dos reformas. Ya esa Comisión Séptima del Senado le hundió en abril del año anterior la reforma de la salud y esa misma comisión meses antes le había aprobado la reforma pensional. Entonces, bajo esa lógica y según lo que hemos podido averiguar, es poco probable que le pasen las dos. Y si la comisión tiene que aprobar una y negar otra, seguramente hoy, hablando de hoy, podría ser la reforma de la salud que nuevamente sea una derrota. Y como usted lo decía, también estamos muy atentos del último round que se está jugando la reforma pensional en la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que tiene más de 100 demandas, pero básicamente el grueso y por lo que algunos expertos creen que la reforma se va a caer es porque no se debatió en su último debate. En el último debate metieron una proposición que pedía acoger el texto que previamente había aprobado el Senado y ya hay antecedentes de la Corte que la Corte dice no, tienen que hacer los 4 debates, no me coja textos aprobados en la otra Cámara, que así no está planteada el proceso legislativo. La Corte ha dicho, bueno, pero entonces, ¿para qué tenemos 2 cámaras si una cámara va a coger lo que dice la otra cámara? Entonces, es probable que se caiga. Ahí estas son las, digamos, una predicción, pero pueda que es una alternativa, y es que la devuelva al Congreso, que la Corte la devuelva al Congreso en su último debate y le diga, vea, le valgo los 3 primeros debates, pero el último no, y vuelvan a hacer el último debate. Pero en medio de tantas reformas tampoco es que le convenga mucho al gobierno eso. Lo mejor que le puede pasar definitivamente es que la Corte diga no, se la valgo, pero sí va a ser un panorama muy complejo en medio de la campaña, porque como decíamos al comienzo, todo va a estar marcado por la campaña y ya cada vez los congresistas van a estar despegándose más del gobierno. Este es un gobierno impopular y la campaña, como siempre, va a estar marcada por ser antigobierno. Entonces, muchos congresistas que han venido acompañando al presidente, es posible que cada vez empiecen a desmarcarse más porque están pensando en su reelección. Y su reelección en buena parte depende del aval de los partidos. ¿Quiénes son los dueños de los avales? Nadia Ablel, del Partido Conservador, y César Gaviria, del Partido Liberal. En la Cámara de Representantes, los conservadores y los liberales han votado a favor del gobierno.
pero ¿quiénes son los que dan el aval para que ellos sean reelegidos? Nadia Ablel y César Gaviria. Entonces los congresistas ya tienen que volver otra vez a estar en gracia con los jefes de sus partidos si quieren recibir el aval para ser reelegidos en 2026, porque perfectamente, le pongo un ejemplo, Ape Cuello, que es un aliado del gobierno, Partido Conservador, va y le dice, sigue votando, va y le dice a Nadia Ablel, mi aval, y Nadia le dice, no, el directorio nacional decidió no darte el aval, y Ape Cuello se queda sin aval, y lo mismo puede pasar con muchos liberales. Entonces, va a ser un juego ahí muy, muy complejo y marcado entonces por también el poder de los jefes de los partidos quienes han sido desobedecidos, pero a la hora de dar los avales, los congresistas vuelven a retomar el rumbo de sus partidos. En ese panorama y con un gobierno que dice es que el Congreso ni hace ni deja hacer, más o menos es como un resumen de lo que dice el gobierno, pues no nos han dejado hacer esto y precisamente las consecuencias las trasladamos al presupuesto nacional y al plan de austeridad. Un Congreso que se le ha parado en casi todos los proyectos. Es raro que más allá de los que le reconoce o le permite la Cámara de Representantes, que ha sido como un poquito como la más, digamos, proclive a los proyectos, de todos modos pareciera que quedan en las cenizas absolutamente la idea de un acuerdo nacional, que era la premisa inicial en el momento en el que se posesionó el presidente. Carlos, pues llevamos hablando 2 años, pero con mayor frecuencia desde el 2023, que el presidente lo mencionó en la instalación del Congreso, de acuerdo nacional. Insiste en un acuerdo nacional, luego en julio se posesiona el ministro Cristo y volvieron a insistir en el acuerdo nacional y uno no entiende muy bien qué es el acuerdo nacional. Cristo ha insistido que un acuerdo nacional no es 10 prohombres firmando allá en la Casa de Nariño un documento diciendo que se van a tratar bien y que van a hacer unos acuerdos. Y Cristo señala que el acuerdo nacional es, por ejemplo, el acuerdo al que se llegó cuando se aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones. Nadie firmó nada, pero todos se pusieron de acuerdo alrededor de un proyecto. Pero es un proyecto diferente, no es un proyecto propio de gobierno, era un proyecto que venía impulsando Cristo desde antes de ingresar al gobierno. Pero sí, no se entiende muy bien lo que es ese acuerdo nacional, aunque el ministro Cristo, como lo dijo en una entrevista hace unos días con nosotros, van a seguir insistiendo en ese acuerdo nacional. Pero las críticas que siempre hay con ese acuerdo nacional es que el ministro Cristo, la misma Laura Sarabia, llegan a acuerdos con empresarios, con gremios. No en vano se logró el pacto por el crédito que evitó la presentación de una ley de inversiones forzosas. Eso sí se puede reconocer como un logro del acuerdo nacional, o incluso el proyecto de Misión La Guajira, que gracias a la alianza entre el sector privado y el gobierno está llevando agua a muchas comunidades de la familia de La Guajira. Si no estoy mal, cerraron el año con 17,000 personas beneficiadas. Pero también lo que dicen los dirigentes es: nosotros trabajamos en esto, pero el presidente al momentico nos enciende en redes y nos acusa de estar detrás de un golpe de Estado. Entonces también eso es algo muy, muy complicado. Ese doble discurso de la Casa de Nariño es muy, muy complejo, y si bien hay quienes entienden que el presidente da ese discurso porque él también necesita alimentar a sus bases, y a sus bases no les gusta para nada que el presidente y el gobierno esté haciendo acuerdos con los grandes empresarios, porque pues es el discurso de contradictores y contra lo que han luchado toda la vida. Pero también uno se pregunta, bueno, entonces el presidente Petro nos enciende a todos, porque hasta los medios de comunicación nos enciende constantemente. En los últimos días del año tuvo una dura pelea con el colombiano, con los periodistas del colombiano y con su directora, pero luego sale el ministro Cristo y Laura y dicen, seamos amigos todos, hagamos un acuerdo nacional, pero ya a la gente no le está gustando ese doble discurso. El discurso de las redes y otra cosa, no hacemos acuerdos acá en un escritorio, no. Ellos dicen, también desescalemos la conflictividad, porque pues, siempre ha sido muy complejo. Es muy curioso que finalizando el año, Juan Fernando Cristo y Laura Sarabia, que son los que ponen un poco la cara en el acuerdo nacional, dicen, no, nos retiramos de Twitter,
por unos días, vamos a descansar, tanto odio, tanta polarización, y el que más ha peleado, el que más peleó esos últimos días con todo el mundo fue Petro. Peleó tanto con Efraín Cepeda, que Efraín Cepeda le dice antes de Navidad: ay, mire, presidente, yo no voy a discutir más, yo me voy a dedicar a pasar las fiestas con mi familia en calma y en paz, y alejémonos de tanta polarización. Entonces, yo creo que también con eso nos han dicho varios analistas con los que hemos hablado, parte de ese acuerdo nacional comienza por bajarle al lenguaje, y que el lenguaje puede incendiar mucho, realmente puede hacer mucho daño, y que el presidente Petro deje de trinar en ese sentido, que trine a críticas y que discuta como quiera, pero ya también uno acusar al Congreso a Efraín Cepeda, por ejemplo, de ser el líder de una banda. Uno se preguntó a qué acuerdo nacional quiere llegar con el Congreso, con el presidente del Congreso, si lo acusa de ser el líder de una banda. Entonces, ese acuerdo nacional, por más buenas intenciones que tenga en Cristo, por más avances que a los que llega Laura Sarabia con los empresarios, y Cristo también con los sectores del Congreso que le creen, es muy difícil, y ya muchos años en esta misma narrativa, que realmente no creo que en el 2025, ya con la campaña encima, se vayan a montar al bus muchas personas en ese acuerdo. Tremendo. Esto parece como un juego de estrategia de esos, como esos juegos de mesa tipo Risk, en el que hay unas movidas, adelantan la vanguardia, luego los otros los de la retaguardia. Es decir, hay un montón de movidas aquí, y quería preguntarle por un caballo de Troya, o varios caballos de Troya, que cuando entraron y con lo complejos que fueron sus llegadas o sus regresos a gobierno, las voces en pro de esas decisiones dijeron: no, es que Armando Benedetti es el hombre para ganar en ciertos terrenos políticos de cara a las elecciones. Quiero preguntarle por esos caballos de Troya, por el mismo Roy Barreras, que seguramente en algún momento volverá, y por el que hemos visto en los últimos meses, que es Armando Benedetti. Todavía no lo hemos visto, pero digamos su llegada sí fue muy rimbombante. ¿Qué va a pasar con esos caballos de Troya? Bueno, en el caso de Roy, debe volver en marzo, más o menos. Ellos ya tienen bien hechos. Hay un debate, en este país hay un debate sobre la fecha en la que en el que uno queda inhabilitado. Hay quienes dicen que es un año antes de la inscripción, otros quienes dicen que es un año antes de la elección, y los más osados dicen que es un año antes de la posesión. Pero creo que todos le van a jugar a un año antes de la inscripción. Nadie quiere correr riesgos. Ya el Consejo de Estado ha estado muy tumbando muchas curules. Al mismo Roy le tumbó su curul, le tumbó la curul a Alexander López. Nadie quiere correr riesgos con una posible inhabilidad. Pues todo le van a jugar más o menos a marzo. Esa puede ser la fecha. Roy debería volver, pero en este momento Roy no, su partido, porque Roy tiene partido político, la Fuerza de la Paz, y todavía no ha tomado una postura si entra al pacto histórico o si va a estar en el llamado Frente Amplio de las fuerzas de izquierda, o tal vez pueda que ya más adelante, cuando veamos quiénes son los verdaderos jugadores y quiénes son los verdaderos bandos, cuando se presente este remesón ministerial y todos salgan, vamos a mirar quiénes son las verdaderas fuerzas, y ahí ya podríamos mirar cómo va a jugar Roy. Hay quienes dicen que claramente no va a estar tan fuerte, aunque también hay otros que dicen: Roy puede ser la cara del pacto, porque el pacto va a votar por el que diga Petro, y Roy puede también lograr unas alianzas con el centro. Roy sin duda va a ser un jugador determinante, y Armando Benedetti, pues bueno, recordemos su regreso a la Casa de Nariño. Él nos dejó muy claro que iba a estar en el tercer piso de la Casa de Nariño. En el tercer piso es donde está la oficina del presidente, y también está la oficina de Laura Sarabia, su expupila, que ahora es su jefe, porque Armando Benedetti es un funcionario del DAPRI. Hay varias demandas incluso que buscan tumbarle su nombramiento como asesor. Benedetti fue una vez al Congreso, habló con Efraín Cepeda, y hasta ahí llegó. No se sabe nada más de Armando Benedetti. Por lo menos yo no sé nada más que ha hecho Armando Benedetti desde que fue al Congreso. No se sabe nada de él, y lo que dicen es que es un operador político. Entonces, él es un gran operador político,
y buenas fuentes del gobierno, del círculo del gobierno, y nos dijeron a nosotros en su momento que también llegaba a articular las fuerzas de izquierda. La izquierda está dividida y nadie en la izquierda tiene la capacidad de unirlos. Y Benedetti puede ser ese hombre, que no tiene ningún conflicto ideológico con ellos, por así decirlo. Recordemos, por ejemplo, que María José Pizarro y Gustavo Bolívar se odian, pero ya alrededor de un proyecto ellos sí pueden estar alineados, y Benedetti es un hombre que hace reuniones, que consigue recursos. Pues recordemos los supuestos 15.000 millones que él consiguió. Él mismo lo dijo. Entonces Benedetti es una persona que ya demostró ser efectiva a la hora de trabajar en una campaña política, de organizar reuniones, de unir a las fuerzas, de organizar a la gente. Entonces tal vez por eso le puede apostar el presidente Petro, pero por lo menos en los últimos días del año, en las últimas semanas, Armando Benedetti estuvo perdido. Poco se supo de él, pero sin duda, como lo fueron hace ya 3 años, serán unos jugadores determinantes en las elecciones del 2026, sea cual sea el bando que escoja. Roy tiene una posibilidad, y es que puede ir a ese bando del centro, que está ganando mucha fuerza, y Benedetti no tiene más camino que quedarse con el presidente Petro, porque dudo mucho que vaya a ser recibido una persona tan cuestionada en un nuevo espectro político. Mateo, usted toca un tema que es con esa división dentro del pacto histórico. Se vio alrededor de esa cumbre que hubo del pacto histórico, en el que diferentes fuerzas empujaban unas para un lado, otros para el otro. De hecho, públicamente lo han hecho también, ¿no? La senadora Zuleta dijo: busquemos la reelección del presidente. Otros que dicen: no, ese no es el camino. No más, ahí ya hay una gran división. Pero debo decirle que tampoco se ve mucha unión en la oposición. Más bien en los verdes sí, pero en la oposición pareciera, o por lo menos de cara a lo que uno ve, es que de cara a las elecciones del 2026 y lo que vamos a ver durante este año, pues no se ve mucha unión. Uno ve a María Fernanda Cabal y Paloma Valencia señalando a Miguel Uribe y viceversa sobre cómo hicieron o no ciertas consultas o ciertas búsquedas de apoyos. La cosa tampoco pinta muy organizada por el lado de la oposición. Bueno, por el lado pensemos en la oposición en dos opciones. Hay dos partidos de oposición declarados: Centro Democrático y Cambio Radical. Centro Democrático, hay que tener en cuenta hoy que María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe, Andrés Guerra y Pablo Holguín hoy son rivales. Ellos están buscando el aval del Centro Democrático y por ende son rivales, es natural. Hay quienes dentro de esa lista de precandidatos, que ya esos son los que son, insisten en que no quieren atacar al otro, porque es que al final ellos se tienen que unir todos, gane quien sea cual sea el ganador. Todos van a tener que ir unidos, porque es el partido, el Centro Democrático. Entonces hay quienes dicen que prefieren evitar la confrontación, pero pues también dicen: no, es que esto es una campaña y estamos nosotros entre nosotros. Luego sanaremos las heridas. Esa es una. Y la otra es Cambio Radical. Ahí tenemos a David Luna, que manifestó su intención de ser el candidato presidencial por el partido, pero hay que esperar a ver qué dice Vargas Lleras. No se descarta, se comenta en el Congreso, no se descarta que David Luna renuncie al partido ante la imposibilidad de él poder poner su nombre a consideración, porque pues si Vargas Lleras, que claramente está en campaña, lleva más de un año haciendo giras, más de un año visitando las regiones, más de un año reuniéndose con líderes regionales, si Vargas Lleras levanta la mano, claramente se va a quedar con el aval del partido, porque es su partido. Entonces ahí está esa puja, por así decirlo. Pero recordemos, Carlos, que esto va a ser una campaña prácticamente a 4 vueltas. La primera vuelta son las consultas internas en los partidos, o la manera como cada partido decida quién es su candidato. La segunda va a ser una consulta interpartidista, en la cual ya muchas fuerzas están dispuestas a participar. La tercera vuelta va a ser la primera vuelta, ya con todos los candidatos, y la última vuelta va a ser la tradicional segunda vuelta, si es que hay. Pero entonces está ese espectro de la oposición, porque los partidos tradicionales de alguna manera son los que más se han movido. Pero también está el otro espectro, y es el de Partido Liberal, Conservador y la U,
que vienen reuniéndose y vienen ya haciéndose guiños. No en vano, el- en la convención conservadora estuvieron Clara Luz Roldán y Alex Vega. En la convención liberal estuvieron Clara Luz y Alex Vega, y también estuvo Efraín Cepeda. Entonces ellos ya vienen construyendo esa posible unión de fuerzas de los partidos tradicionales, y ya también habrá que ver entonces del centro cómo termina. O sea, que llega Clara López, eh, Claudia López, perdón, tendrá que reconciliarse con Fajardo, si es que se reconcilian o van los dos por separado, porque si bien Fajardo siempre puntea en todas las encuestas, luego se desinfla, pero Fajardo tiene votos. No se puede, yo creo que a Sergio Fajardo no se puede dar como un candidato ya derrotado. Habrá que ver qué hace Vicky Dávila. Pero yo insisto, habrá que ver, y habrá que esperar cuando ya sepamos quiénes son los verdaderos jugadores de esto, y que el gobierno diga, mi carta es esta, que el centro diga, bueno, me voy con este, y así para saber cómo van a ser esas alianzas. Yo creo que van a ser tres grandes bloques por lo que se puede ver desde ahora. La oposición duda, que ahí puede estar el Centro Democrático, pero yo no sé si el Centro Democrático vaya a juntarse con Cambio Radical. Los partidos tradicionales, el centro y el que escoja el presidente Petro. Esa va a ser un poco, por lo menos, lo que se va a ver este año. Ya en 2026, yo creo que van a estar todos con todos. El centro para que se vaya con la izquierda o se vaya con los tradicionales, pero creo que ya esa recta final hablaremos luego. Pero por ahora sí creo que esos son como los cuatro primeras en esta primera etapa. De acuerdo, sí, es que parece que habláramos del 2025 como el preludio del 2026. Pero sí hay un tema que el 2025 va a ser clave, o por lo menos eso espera. Nomás Rodrigo Londoño dijo a través de Twitter en estos días: señor presidente, por favor, reconózcale a los desmovilizados lo que no se les ha pagado por renta básica. Y ojo, porque están muriendo o están asesinando a ex militantes de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz. Y entonces le pregunto sobre ese escenario, eso que ocurre justo al terminar el año para la paz total en 2025. No hemos visto resultados todavía de la paz total. ¿Qué podemos esperar de la paz total 2025? Bueno, ese tema sí parece más complicado todavía. No despegó en el 2024. Fue crisis tras crisis tras crisis. Recordemos que el proceso con el ELN estuvo congelado. El ELN secuestró y mató todo lo que quiso y puso bombas, todo lo que quiso. Con las disidencias, mejor dicho, no se pudo. También las disidencias cogieron el Cauca y mataron y reclutaron y secuestraron todo lo que quisieron. Y pues básicamente para lo que han insistido varios grupos, en lo que han insistido varios sectores. Ya leí, y lo dijo el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro dijo, bueno, ya, el 2025 es el año definitivo, el que quiera bien, y si no, la mano dura. Y realmente durante los últimos meses sí se ha visto una, un accionar de la fuerza pública. Incluso hubo bombardeos, se reactivaron los bombardeos que estuvieron suspendidos durante mucho tiempo, porque definitivamente el gobierno vio que estos grupos no quieren negociar. Hay bastante expectativa con lo que pueda hacer el ELN, pero también en lo que coinciden los analistas es que el gobierno ha demostrado buena voluntad, ha resistido, ha aceptado, ha sido muy generoso, ha aceptado violaciones del cese del fuego. Recordemos, por ejemplo, el secuestro del papá de Luis Díaz, que eso fue todo un problema para el proceso, y le habló, e internacionalmente el proceso quedó muy golpeado con ese secuestro, pero el gobierno ha resistido y ha creído en ese proceso y en todos los procesos de paz. Pero también el presidente ha dicho, el que no quiera hacer la paz, bueno, vamos a la guerra. Y el 2025 será el año definitivo, porque en el 2026 no habrá cabeza ni nada para hacer un proceso de paz. Entonces ahí sí coinciden los analistas, y también creo yo que la pelota está en las manos de los grupos ilegales, principalmente del ELN, que
que ha abusado de la buena voluntad de este gobierno por alcanzar la paz, y el 2025 tiene que tomar una decisión, porque pueda que en el 2026 llegue un nuevo gobierno y no haya nada y se congele nuevamente ese proceso. Entonces tiene que aprovechar si se monta de una vez al bus de la paz o sigue en ese juego, que ese ha sido el juego del ELN históricamente, que es sentarse a negociar, preocuparse por la mesa, hablar en la mesa y realmente al final no salir con nada. Pero insisto, el gobierno ya ha dado todo lo que ha podido, ha hecho incluso más concesiones de las que debería, pero ya la pelota está en las manos de los grupos ilegales y ellos decidirán entonces si quieren hacer la paz con este gobierno o si llega un nuevo gobierno y con ellos ya veremos las reglas que ponga el nuevo gobierno para ver si continúan con los procesos de paz. Bueno, Mateo, este es un episodio largo porque evidentemente el tema político es gigantesco, pero ya le tengo el último tema, la última petición, que se conecta con nuestro episodio próximo sobre la agenda internacional y tiene que ver con la diplomacia colombiana, con ese espacio en el que no más empezando enero nos encontramos con el pequeño gran tema de la posesión de Nicolás Maduro en el régimen venezolano y la postura que ha tomado Colombia, o más que eso, más que Colombia, el gobierno colombiano con respecto, y postura además que todavía no es del todo clara con respecto a la posesión de Maduro. ¿Cómo pinta la diplomacia, ya para cerrar, la diplomacia colombiana en 2025? Va a ser un año muy complejo también. La llegada de Trump a la Casa Blanca, cuando desde Colombia el mismo presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez demostraron su favoritismo y hicieron fuerza por la elección de Kamala Harris, es un tema que va a ser bien, bien complejo, aunque realmente la relación siempre ha fluido. También un poco se pensó cuando Duque y Joe Biden, también se pensó que podría haber ciertos problemas. Duque nunca se pudo reunir con Biden, pero la relación entre ambos países fluyó. Ahora hay una situación también complicada y es el embajador que llega a Bogotá, que no es un diplomático como había sido históricamente, y con unas mayorías a favor de Trump en el Congreso de Estados Unidos. Habrá que ver cómo quedan las ayudas de Estados Unidos a Colombia, que siguen siendo muy importantes, sobre todo en materia de la lucha contra el narcotráfico, más allá del discurso del presidente Petro de la necesidad de cambiar el enfoque de la lucha contra las drogas. Sí, habrá que ver qué pasa, pero también hay analistas que confían en que se va a mantener, más allá de esas tensiones políticas, se va a mantener un poco esa relación bilateral cordial que se ha sostenido, pero sí estamos ahí en veremos de lo que pueda pasar con las ayudas que envían los gringos, que realmente no es cualquier cosa y no es despreciable. Pero también entonces eso va a jugar un papel muy importante en el tema de Venezuela. Hay que ver la postura que finalmente toma el presidente Petro, que al parecer no va a ser ninguna, que es enviar a su embajador y decir que no reconocemos, pero tampoco se habla del fraude. Recordemos que buena parte de la comunidad internacional dice que hubo un fraude electoral en Venezuela. Entonces también eso puede jugar un papel, también puede influir esto en las relaciones con la Casa Blanca. Es muy complicado, pero también hay que entender que el presidente Petro tiene un problema, por así decirlo, una situación contraria de muchos países, contraria a Chile. Chile también tiene migrantes venezolanos, sí, pero no tiene una frontera de miles de kilómetros con Venezuela, y cualquier manejo diplomático o malo con cualquier mal manejo diplomático puede estallar una nueva crisis en la frontera, puede desatar una nueva ola migratoria. Entonces también hay quienes dicen, si no, Colombia no puede tomar una decisión a la ligera. Si bien el mismo canciller Murillo se ha desmarcado en los últimos días y ha dicho que de hecho no hay que ir a la posesión, aunque eh, también hay quienes dicen internamente en la Casa Blanca, en la Casa de Nariño, perdón, que una decisión mal tomada puede generar muchos problemas a Colombia en la frontera. Pueda que tal que Maduro diga, cierro la frontera nuevamente, porque si el gobierno de Bogotá
dice que yo hice fraude, pues no quiero tener nada con el gobierno de Bogotá, cierren fronteras y eso vuelve a ser un problema y las trochas se vuelven a reactivar y los grupos ilegales vuelven a dominar eso, se estanca un poco la economía de la frontera, que ellos conviven entre ellos, entonces también es un problema que realmente sí toca a todos los colombianos y a todos los venezolanos que viven en la frontera y una decisión mal tomada puede ser perjudicial. Entonces están las dos visiones ahí en ese sentido, que realmente Colombia sí tiene mucho en juego al tomar una decisión equivocada con respecto a la posesión de Nicolás Maduro, no obstante a que la comunidad internacional e incluso el Centro Carter, a propósito de hace unos días de la muerte del ex vicepresidente de Estados Unidos, mencionó que hubo un fraude electoral en Venezuela, pero Colombia sí ha optado por no reconocer el fraude, pero tampoco por reconocer la victoria de Maduro, y muchos analistas sí coinciden en que es una actitud y es una manera de actuar prudente del gobierno nacional. Este es el primero de nuestros 4 episodios dedicados a las expectativas 2025. Encuentre este viernes la edición sobre los temas internacionales y el próximo martes, que volvemos de festivo, los temas económicos, y después continuaremos con agenda cultural y deportiva, entre otros temas. Gracias por escucharnos en el Café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Y de nuevo, ¡feliz año! Podcast El Tiempo.